de los directores, el director ejecutivo de la ORT, que es uno de los colegios, creo, más emblemáticos de la ciudad, pero además más populoso en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de chicos y chicas que estudian en todos los niveles, justamente en ese instituto educativo que decidió esta mañana abrir sus puertas con una cobertura enorme. No sé si tenemos parte de la cobertura, pero te voy a dejar arrancar a vos, los saludo y te lo paso directamente a Javier Calvo. Adrián, Romina Mangue, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Romina. ¿Cómo estás? Javier, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo Bien, va? recién le preguntaba después de Vilma Ibarra diciendo que el fallo era político y que la decisión de abrir las escuelas era política. Él me dice todo es político. No sé si lo llegaste a ver y yo le preguntaba la decisión de los directores de los establecimientos también y me decía que sí. Así que arranca con él, Adrián, te lo dejo, dale. Sí, Moscovich lo planteaba porque varias escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires hoy se dio un debate intenso en lo que le gusta llamar a Romina los grupos de mamis y papis respecto a mandar o no a los chicos a las escuelas, porque así como está la grieta política en la dirigencia, también está la grieta en muchos padres y madres de esta ciudad que algunos pedían sí o sí presencialidad y otros que de ninguna manera iban a mandar a sus hijos al colegio. ¿Cuál fue el espíritu que reinó hoy en la ORT? Bueno, la verdad que me sorprende que se quiera incluir en la política a la educación también como concepto periodístico, ¿no? Si hay algo que no ocurre en la educación es tomar decisiones por cuestiones políticas. Es más, creo que sería muy bueno que también de la agenda de los políticos dejen tranquila la educación, porque entre educadores vamos a sacar conclusiones, vamos a llegar a las mejores conclusiones. Como yo hoy, la verdad que hasta el cansancio insistía a todos los colegas que me entrevistaron, incluyamos el transporte público de pasajeros como parte de los protocolos de los alumnos que concurren a las escuelas. Y te voy a reiterar algo más. Hace, estimo, un mes y medio, en otra conversación con Romina, eh, yo traje como tema el tema de que se lleva a la práctica en otros países, que es el llamado concepto de bandoneón en las escuelas, porque obviamente que no se trata que las escuelas, es imposible quien proponga escuelas abiertas hasta el mes de diciembre. Nos encontramos en el acto de cierre del ciclo lectivo, las escuelas seguirán abiertas durante todo el año. No sé si Imposible. recordás, Romy, cuando hablamos de este tema. Creo que fue la primera que me consultó sobre el tema y propuse cómo podemos hacer para trabajar sobre esta cuestión del cierre y apertura de escuelas en los momentos indicados, en las regiones indicadas. No es toda la capital igual y cerrable en el mismo momento, no hay que abrir todo en el mismo momento, pero incluyamos en los protocolos de la educación el tema de los traslados de los alumnos cuando concurren a la escuela, a su ingreso, a su salida y lo que sucede en las puertas de las escuelas. Pongamos a trabajar de eso, no discutamos más si la política del oficialismo está bien, si está mal, si hay un punto donde todos coinciden. Nuestro presidente fue el primero que dijo que las escuelas no son lugar de contagio. No importa si lo dijo de la forma que se quería, que no lo dijo de la forma que se quería, que si toman una palabra que dijo el presidente fuera del contexto, entonces ya la utilizan. ¿Qué me importa si el contagio de las escuelas es el 0,17, el 8,3 o el 2,1? Si el problema del contagio hoy es lo que sucede cuando los alumnos se retiran e ingresan a la escuela, y te digo más, las escuelas, a lo sumo, pero te estoy dando una cifra, pero una mucha consideración. Yo creo que las escuelas tienen para 3 o 4 semanas más de estar abiertas porque viene la baja de temperatura, 10 grados menos de temperatura. Vas a comenzar a tener situaciones donde vas a necesitar un cierre, pero un cierre
programado, planificado. Pero Incluyamos Adrián, la... perdóname, estamos hablando con el director ejecutivo de uno de los institutos educativos, digamos, más importante en cuanto a la cantidad de alumnos que existen en la Ciudad de Buenos Aires. Y quería preguntarte ayer a la noche, ¿en qué momento decidiste abrir hoy a la mañana? Porque por un lado, digo, para ponerlo en términos claros, no quiero dar muchas vueltas, por un lado tenías, digamos, la decisión del gobierno nacional que te decía no hay que abrir por DNU, y por otro lado tenías una cámara de la ciudad de apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires que decía abran las escuelas. Podías tomar las dos decisiones. Hay muchas instituciones que decidieron no abrir y seguir con la virtualidad teniendo en cuenta el decreto presidencial. ¿En qué momento lo decidiste? En el mismo momento de lo que estoy pensando ahora. En el momento donde obviamente que acatamos la decisión judicial por la presentación que hizo nuestro presidente y acatamos la decisión judicial por la presentación que hizo la ciudad. Hay padres que piensan que no deben concurrir sus hijos a la escuela, lo cual les transmitimos que nosotros no le ponemos el ausente al alumno por no concurrir, porque es una decisión muy familiar y personal. No ponen falta, porque ahora salió un fallo diciendo que no pueden poner falta, digamos. Bueno, no ponen falta, ya lo habías decidido eso. No, por eso ya lo decidimos hoy a la mañana cuando mira, en alguna de las entrevistas, no sé cuáles de los medios que me preguntó el tema de las faltas, estamos trabajando entre personas, tenemos que dar un ejemplo, digamos, me parece que no están tomando el ejemplo de lo que es la educación, ni los políticos, ni los medios, ni los jueces. Pero no digo ya que, yo le entiendo a Vilma cuando dice no estamos tomando medidas en contra de la educación, pero las medidas a veces que uno puede titular a favor de la salud, tal vez sean extemporáneas para el momento que va a suceder dentro de 2 o 3 semanas. A ver, lo que estás diciendo es, abramos ahora porque en 3 semanas el pico va a subir y ahí sí vamos a necesitar cerrar las escuelas. Por supuesto, pero no porque yo soy un especialista, es porque lo que ocurre con las escuelas todos los años, por el tema de qué ocurre con el invierno. Cuando vos tengas las ventanas de las aulas abiertas, cuando los alumnos no tengan la posibilidad de trasladarse, nuestro planteo ¿cuál es? Nosotros queremos hacer un programa tanto para la ciudad, para la provincia y para otras jurisdicciones, que ya lo tenemos en marcha de nuestra gente de tecnología de la información y la comunicación, de nuestra gente que trabaja en robótica, pero desde el marco escolar, hacer una aplicación que permita, con el incremento de los medios de transporte masivos, que hoy no están incluidos dentro del transporte público, como son los de media distancia, los de larga distancia, transporte vehicular oficial, incluyendo todo, ver cómo hacer, digamos, tenemos la idea que alguien nos escuche para incorporar a lo que llamamos el protocolo de las escuelas el tema del transporte público, porque obviamente el tema del transporte público, sea que la escuela quede abierta, quede cerrada, o sea dentro de 15 días, o no la abra dentro de 15 días, el transporte público va a colapsar el sistema de salud. Entonces están equivocándose de la variable. Hoy la variable no es hablar de las escuelas abiertas o cerradas. Hoy la variable es incorporemos el transporte público a los protocolos de las escuelas. Adrián Moscovitch, director ejecutivo de la ORT. Bueno, mañana, por ahora no hay novedades, ¿no, Javier? No va a haber novedades, mañana hay clases presenciales en la ciudad. ¿En el teléfono que quieras chequear, no, Jairo? No, nada. No, hay clases presenciales. Hay. Por favor, Javier. Sí. Javier, Romina, si nos pueden ayudar a que las autoridades o nacionales o del gobierno de la ciudad puedan escucharnos qué esquema tenemos de inclusión en los protocolos del transporte público, es más que interesante y seguramente va a haber varias discusiones menos entre los políticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, mañana irán entonces los chicos cuyos padres sientan que el colegio es un ámbito en el que es seguro y los pueden mandar. Muchísimas gracias. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, recién... ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Recién escuchabas a uno de los directores, pero en este caso, digamos, particularmente por la cantidad de chicos que asisten, diciendo casi los políticos, dijo, no, los políticos no nos escuchan, están preocupados por otras cosas. No, me parece que es muy evidente que lo que está haciendo el gobierno nacional, que las decisiones que tomó el presidente son las que corresponden, son decisiones sensatas, son decisiones responsables. No hay ninguna duda de que tenemos un problema, que es que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires no comprenden, no logran comprender la gravedad, lo delicado de la situación en el país. 10.000 contagios cada 100.000 en la Ciudad de Buenos Aires, 2.500 muertos por millón de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires.
el ritmo de aceleración y de aumento más importante en el país. Lo que estamos diciendo simplemente es la situación es gravísima y la curva se aceleró sin darnos tiempo para preparar muchas de las cosas que por ahí con mucho criterio mencionaba recién el director. Y la verdad que la decisión tenía que ser la que fue, y creo que la gente entiende que son las decisiones que había que tomar. Es la gente que, a pesar del cansancio, de la angustia, desde el viernes tomó una decisión personal y colectiva que es cuidarse, no se quieren enfermar, el gobierno no acatar las medidas. Eso fue también una sorpresa para todos. El gobierno tomó decisiones sin saber si el viernes o el sábado íbamos a tener la respuesta que tuvimos. Y tuvimos una respuesta contundente de la gente que decide cuidarse. Y decide cuidarse porque ve lo que está pasando en el mundo, pero además decide cuidarse, Romina, porque cuando tomamos estas decisiones en la primera ola, pudimos afrontar la pandemia con fortalezas. Y entonces, la verdad que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ni hacernos los distraídos, ni pensar que de esta pandemia se sale como cada uno crea. No, la verdad que vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. ¿No puede haber una contradicción para el que ve desde afuera que el gobierno hace 20 días mandó a la gente a turismo cuidado de Semana Santa y 20 días después tiene que cerrar la noche y las escuelas? No puede decir, che, ¿estaba para salir de vacaciones o estaba para ir al colegio? Sí, pero Jairo, no nos pidan planes perfectos en este contexto. Seguramente que somos los primeros en decir que cometemos errores, que hay cosas para ajustar. Ahora, lo que hay es claramente una decisión desde el primer día de proteger la salud y un proceso en la Argentina que sin duda no se reproduce en función de las imágenes que vimos en otros países, y eso lo queremos cuidar. Y queremos cuidar que lo hicimos bien, no nos van a convencer de lo contrario. Pero, lo ministro, hicimos bien los argentinos, no un gobierno. Pudimos cuidar la salud en el pico de la pandemia y ahora vamos a afrontar esta segunda ola con la misma responsabilidad. Pero, ministro, ¿no queda desprolijo para la palabra presidencial que desautorice al ministro de Educación y a la ministra de Salud que horas antes de que él anunciara el cierre de las escuelas, de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, eran los dos ministros que decían que no se iban a cerrar las escuelas? Yo puedo estar hoy afirmándote pero como horas, es una cuestión de horas. Puedo estar hoy afirmándote como lo haría sin problema, que la obra pública está vigente, que estamos estableciendo protocolos, que los protocolos nos dieron muy buen resultado en la primera pandemia, en la primera ola, y confiamos en que, ahora si el presidente entiende que la decisión es otra, tiene otros elementos, tiene la comprensión más general de la situación y toma otra decisión, que mañana vengo y te digo, es la decisión del presidente, que es quien sin duda tiene una mirada mucho más Gabriel, abarcativa del problema. Me sumo a lo que plantea mi compañero. ¿Qué te pasaría a vos si te enteras, por ejemplo, que se corta la obra pública a través de los medios de comunicación como le pasó a los ministros? Pero nosotros conversamos con el presidente todas las decisiones y las conversamos. que Trota sabía, pero por las ejemplo, conversamos todo el tiempo y de vuelta. La última decisión siempre es la del presidente y está claro que cada una de las decisiones las va dialogando con los ministros correspondientes. ¿Y qué tanto influye el gabinete de Kicillof, por ejemplo, en las decisiones del gobierno nacional? Porque uno escucha en el área sanitaria lo que proponía el área de Kicillof versus lo que proponía Bisotti, por ejemplo, y se terminó imponiendo una mirada más parecida a la de la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, como ministro albertista, ¿no se siente ahí un poco como inseguro porque pesa más la opinión de otro gabinete? Yo lo que tengo, Jairo, es la realidad del conurbano. Vivo en San Martín, goberné una ciudad 8 años y te puedo contar lo que está pasando en los hospitales de San Martín y del Gran Buenos Aires, de todo el primer cordón. No hay camas. El 95% el hospital Eva Perón, hospital provincial. El 100% el otro hospital Belgrano. Todos los intendentes me dicen que la situación es dramática, muy delicada. Tenemos que entender lo que está pasando. Si no logramos transmitir esto, si lo que la gente entendió el viernes a la noche, porque lo entendió, si no, no se hubiese quedado cuidándose. No lo entienden los dirigentes de la ciudad, estamos en un problema. Gabriel, la gente lo entiende, digamos, ¿no? La gente lo entiende acatando, lo entienden los intendentes. ¿Por qué recién decías, a menos que haya sido una ironía que yo no pesqué, pero tengo un día particular, no entiende la ciudad de Buenos Aires? No creo que Larreta no entienda la gravedad de lo que está pasando. Ni los porteños. Pero si no estaría... ¿Vos realmente crees que, de verdad te pregunto? Yo estoy seguro que él no toma... ¿Subestima la pandemia? Y entiendo que está midiendo la realidad
epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires con otra mirada, con otra lente que la que estamos viendo nosotros. Nosotros estamos viendo datos muy alarmantes. ¿Pero qué puede estar viendo? Digo, que no... Bueno, pero estamos viendo muy alarmantes. ¿Ustedes no tienen un amigo, un familiar que estuvo en los últimos días 20 horas arriba de una ambulancia? Yo lo tuve. Te puedo nombrar un montón. Familiares que estuvieron 20 horas dando vuelta. La jueza que terminó internándose en un hospital allí en San Martín, digamos, estuvo 20 horas dando vuelta, pidiendo buscando, a través de las redes que le buscando busquen un lugar. una cama, un respirador. Hagámoslo bien, lo podemos hacer de vuelta bien. Pero y ante la gravedad de la situación, ¿no sería cuestión entonces del gobierno tener que buscar medidas consensuadas? Porque la gran diferencia de este momento con el principio de la pandemia era que se sentaban Kicillof, Larreta, el presidente, y consensuaban medidas que resultaban más creíbles. Ahora el presidente dijo, yo esto no lo consensué, me hago cargo de que no lo llame a Larreta. ¿No hay un punto ahí? Buscamos todo el tiempo niveles de diálogo. Ahora, el acuerdo no es que se hagan las cosas como yo quiero. Acordamos un horario para el cierre de los bares, quedamos que era a las 11, nos lo corrieron una hora. Yo entiendo que se hace difícil construir acuerdos y estoy de acuerdo y estoy en línea con que esta situación, esta emergencia, a todos nos demanda más entendimiento, más acuerdo. Y es el presidente el primero que se dispone para seguir dialogando. Yo estoy seguro que el éxito en la Argentina, si se puede llamar éxito, haber atravesado la primera etapa de la pandemia con cierta fortaleza, tuvo que ver con el diálogo ordenado con todos los gobernadores de todos los signos políticos. Yo hice hospitales en todos los municipios y en todas las provincias. Estas últimas 48 horas no fue una locura, digo, la percepción que podemos tener nosotros, ustedes. Digo, realmente fue lo de ayer a las 11 de la noche, ya parecía, digo, si no fuese tan trágico, casi parecía cómico. Sí, pero me parece que todo va a ir volviendo a su eje, todo va a ir volviendo a su eje, el gobierno nacional garantizando esta prioridad que es proteger la salud con decisiones, un presidente que toma decisiones, que no va a... Vos decís que Alberto sabe dónde va, que esta imagen sí, de errático, dubitativo, no, copado por el cristinismo, ¿no es cierto? No, está clarísimo que está al frente de la agenda, que convocó a todos los argentinos, bueno, a redoblar el esfuerzo que tenemos que hacer. Hoy estamos con casi 9 millones de vacunas en la Argentina, estamos número 19 en los primeros 200 países del país. Eso no es el fracaso del plan de vacunación, eso es el trabajo de muchos meses para garantizar que 9 millones de vacunas estén en la Argentina. ¿Y alcanza? No, por supuesto que no alcanza. Y hay que trabajar todos los días, y por supuesto. Y yo sumé logramos construir 3.000 camas para la primera ola de la pandemia, Romina, y ahora sumamos 1.500. No frenamos, no paramos un solo día de invertir en hospitales para que en esta segunda ola estemos más fuertes, más fortalecidos. ¿Y alcanza? No. Y ya estamos iniciando una tercera etapa para sumar 1.700 camas más. Que hay un plan, digamos, a diferencia por ahí de economía, que hay un plan. Después vemos cómo sale. Pero no, el plan pero está claro que lo hicimos bien. Está claro que lo hizo bien no el gobierno, lo hicimos bien los argentinos. Está claro que la fórmula en el mundo es la misma, concientización y mucho control. Y que los argentinos han decidido bancar, han decidido con mucha templanza y con mucha sabiduría sostener este camino, este rumbo. Saben que el otro rumbo, porque lo vieron en la televisión, nos lleva al desastre. Cortita y final, ¿hay enojo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justamente por lo que estás planteando? No, hay necesidad de que comprenda la delicada situación. El jefe de la Ciudad de Buenos Aires no puede escindirse de una experiencia, y que es que el AMBA es una realidad única y que tenemos que tratarla así. ¿Y vos crees que no lo entiende? No lo entiende, y no entiende que 40.000 casos, 30.000 casos como estamos teniendo, no pueden tener un recorte si es en la escuela, en el transporte público, en el chino, en la plaza, es un poco en todos lados, y el presidente en ese sentido tomó las decisiones correctas, las decisiones prudentes, las decisiones sensatas, pero sobre todo las decisiones responsables para seguir cuidando, para seguir privilegiando esto que es lo que nos va a permitir, Romina, más adelante, cuando salgamos de esta segunda ola, poder llevar la vida normalmente como todos nos merecemos. Gabriel Catopodis, muchísimas gracias. Nos quedaron muchísimas cosas afuera. ¿Las prometemos o las guardamos para mañana? Las guardamos para mañana.